Buenas noches, gracias por seguir en esta conversación donde todos los viernes caminamos una ruta de investigación y datos para conocer a México en contexto. En esta ocasión continuaremos abordando la agenda migrante, pero en el aspecto de las redadas y estrategias contra migrantes mexicanos que laboran en los campos agrícolas de Estados Unidos. Para darle contexto al tema de hoy, recordemos que de acuerdo con la agrupación Un Día Sin Migrantes, en el estado de California, un 90% de los trabajadores que laboran en las áreas agrícolas son migrantes indocumentados, que en el caso de México provienen de estados como Michoacán, Oaxaca, Puebla y Guerrero. A esta situación se suman las recientes reformas del gobierno de Donald Trump que reducen apoyos en salud para sectores vulnerables, además de endurecer la política migratoria contra los migrantes mexicanos. De esto hablaremos esta noche y para ello hoy contamos con la presencia vía remota de Juvencio Rocha Peralta. Él es director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Buenas noches, don Juvencio, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación y gracias a la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Gracias, pero antes de comenzar la conversación, vamos a ver un reportaje que tenemos para usted precisamente sobre lo que pasó el pasado día jueves en California. Es un recuento de los hechos de las redadas que están ocurriendo en esta entidad del país vecino del norte, California, y en una entrevista que también realizamos con Óscar Galindo de la agrupación Un Día Sin Migrantes. Adelante, por favor. Ante las redadas contra trabajadores indocumentados en las áreas agrícolas de Estados Unidos, organizaciones de migrantes en California plantean realizar una huelga para advertir la importancia económica de los migrantes mexicanos. Óscar Galindo Olvera, fundador de movimiento Un Día Sin Migrantes, estimó que hasta 1 millón de trabajadores indocumentados del sector agrícola podrían sumarse a este paro. Aclaró que inicialmente la huelga podría durar solo 2 días, con la suspensión de actividades en la cosecha de productos esenciales como naranja, cebolla, limón, fresa, cereza y ajo. Pero si no hay respuesta del gobierno de Estados Unidos, la huelga sería indefinida. El único problema que tenemos con esa huelga ahorita es de que el miedo que está sembrando el gobierno hacia el área de trabajadores hace que la gente no vaya a trabajar y no tengan dinero para poder mantener una huelga. Óscar Galindo informó que las recientes redadas como la ocurrida el 10 de julio en Camarillo, California, vulneran los derechos de los migrantes. Indicó que en este lugar elementos de la Guardia Nacional y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, instrumentaron un operativo que afecta a un sector esencial para la economía estadounidense. No esperábamos que hubiera una redada en el campo, porque el presidente Trump había dicho que iba a disminuir las redadas en el campo porque es gente muy esencial. En entrevista para Mexiquense Noticias, Óscar Galindo refirió que los trabajadores del campo en situación ilegal, con el respaldo de organizaciones de migrantes, están impulsando una reforma para frenar la criminalización de mexicanos en Estados Unidos. El representante de la agrupación Un Día Sin Migrantes comentó que la Unión de Trabajadores Agrícolas también está sumando esfuerzos para apoyar a quienes ya no pueden salir de sus casas por miedo a las deportaciones. Y es que también se han complicado los procesos jurídicos para enfrentar estas deportaciones, pues Galindo indicó que las detenciones son arbitrarias y muchas personas con residencia, visa de trabajo o procesos de naturalización están siendo deportadas por faltas menores, como infracciones de tránsito. Si tú tienes más de 2 años en el país, el sistema migratorio de Estados Unidos está obligado a darte una audiencia con un juez de migración para poder defender tu caso y poder hacer un ajuste de estatus. Otra problemática que se suma al escenario migrante es la actuación de los llamados cazarrecompensas, quienes también detienen a migrantes ilegales para entregarlos a las autoridades estadounidenses. Advirtió que estos sujetos estarían contratados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, pero actúan de manera encubierta, con los rostros encapuchados y sin identificarse plenamente ante los ciudadanos.
Refirió que estos cazarrecompensas reciben $1,500 por migrante detenido. Cifras del Gobierno de México reportaron que desde el inicio de la administración de Donald Trump, el pasado 20 de enero de este año a la fecha, han llegado a México 73,523 personas repatriadas, de las cuales 67,008 son mexicanos y 6,525 extranjeros. Para México en Contexto, Getsemani Quirós. Gracias, pues como vemos el tema es álgido, sobre todo en el caso de los migrantes indocumentados, también en el caso de los migrantes que ya tienen más tiempo en Estados Unidos. Las redadas continúan no solo en las ciudades de Estados Unidos, sino también en los campos, en las zonas agrícolas. Y a este respecto, don Juvencio, quisiera comenzar con este punto de manera general. ¿Usted considera, desde la perspectiva de ustedes como agrupación, que los objetivos de las redadas han cumplido ese objetivo del gobierno de Estados Unidos de incrementar el número de deportaciones? Bueno, yo diría que lo que está pasando, a responder todo lo que los acontecimientos que estamos viendo, desde que eso fue lo que esta administración planteó en su campaña y el objetivo central que le prometió a sus seguidores o a sus votantes, lo está haciendo. Y lo está haciendo de una manera inhumana, de una manera discriminatoria, porque todos estos acontecimientos que estamos viendo, lo que acaba de pasar en California, ir detrás de los trabajadores agrícolas, que son una comunidad que no le está haciendo daño a nadie, están ahí trabajando. Esa es la muestra de lo que esta administración le prometió a sus seguidores. Y también es otra muestra también de lo que estamos viendo en estos últimos 6 meses en cuestiones de una administración que está atacando al inmigrante, pero también eh, eh, de una manera inhumana, de una manera discriminatoria. ¿Por qué? Porque nada más por el simple hecho de que eres migrante, vamos detrás de ti. Pero Sin sí tener... considera que sí está dando resultados en materia, para el gobierno de Estados Unidos, de incrementar las deportaciones. Sí, lo está dando porque los números van en aumento. Los números van en aumento y lo está haciendo. En ciertos estados claves que él prometió. Por ejemplo, California, que es uno de los estados donde se ha estado viendo más este auge. O sea, le prometió a los estados donde él iba a poner e implementar sus reformas migratorias. Y en el caso de los regresos voluntarios también está provocando, está aumentando, digamos, porque esa también es la estrategia, comentan algunos migrantes, el tema de incrementar el temor, incrementar el miedo. Eso también estaría provocando también el que se estén dando más regresos voluntarios. Todo lo que él prometió y todo lo que hizo lo está haciendo y lo está logrando. Y eso es porque mucha gente también ya están cansados, están hartos de vivir en un país de la manera como se está viviendo actualmente, prefieren mejor regresarse a su país de origen. Y en el caso de las ciudades, ahí vamos al aspecto, al impacto económico. ¿Cómo se está viviendo en las ciudades de Estados Unidos precisamente este tema ante las redadas, ante las deportaciones, ante los regresos voluntarios? ¿Está impactando en la vida económica de las ciudades de Estados Unidos? Definitivamente, lo lamentable de todo esto, de que el impacto que está teniendo, pero no se está recibiendo una reacción en contra de las políticas antimigrantes. Yo creo que es una de las cosas que nos preocupa mucho a nosotros, que sí está impactando y seguirá impactando económicamente, socialmente en las ciudades, pero no hay unas declaraciones o no hay la industria, por ejemplo, restaurantera o la industria hotelera no se ha declarado en contra de estas políticas antimigrantes y yo creo que ahí es donde nos falta mucho trabajo que hacer. Y en el caso del campo, como veíamos en el reportaje hace unos momentos, en el caso del campo, ¿qué percepción tienen ustedes? ¿Se camina hacia una crisis? Porque hay muchos trabajadores migrantes que señalan que ya no quieren salir o ya no quieren trabajar, ya no quieren presentarse en los campos. ¿Cómo es la percepción que tienen ustedes respecto a las redadas, los operativos, las estrategias contra migrantes en el campo de Estados Unidos? Definitivamente, y eso lo vimos también en la administración anterior cuando él estuvo gobernando. También vivimos la misma situación. Muchos de los campos, muchos de los agricultores empezaron a sufrir, empezaron a tener toda esa deficiencia entonces de la productividad que se lleva a cabo en la agricultura y lo vamos a ver aún más.
Lo que sí también, lo vuelvo a repetir, la industria agrícola no se ha declarado en contra de estas políticas antimigrantes, entonces ellos van a ser un blanco, van a seguir detrás de ellos y van a seguir deportando a personas que trabajan en la agricultura, y lo vamos a ver aún más en algunos de los estados que él tiene su plan de deportar. De acuerdo, que ahí sería importante que la industria o los representantes de la industria agrícola se manifestaran, porque también hay afectaciones para la propia economía de Estados Unidos. Así es, al final del día, ¿quién va a perjudicar? Va a perjudicar a la industria agrícola, va a perjudicar a todos aquellos que consumimos de ese producto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deben de manifestarse estas industrias. De acuerdo. Pues bien, don Juvencio, le agradezco. Vamos a hacer un corte y regresamos. Les recuerdo que estamos en México en Contexto. Estamos analizando el tema de las recientes redadas de migrantes mexicanos en las zonas agrícolas, así como la reducción de apoyos para sectores vulnerables en Estados Unidos. No se vaya, estamos en México en Contexto. Ya estamos de regreso en esta ruta de todos los viernes, donde con datos e investigación conocemos a México en Contexto. En esta ocasión estamos hablando de las redadas en Estados Unidos en las zonas agrícolas y las afectaciones a migrantes mexicanos. Hoy nos acompaña Juvencio Rocha Peralta, quien es director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, y estamos hablando sobre toda esta problemática de la migración hacia Estados Unidos. Pero antes de continuar con la conversación, vamos a ver un sondeo que hicimos entre ciudadanos y ciudadanas, donde preguntamos qué se puede hacer desde México para incrementar la ayuda a migrantes mexicanos. Adelante, por favor. Bueno, pues yo considero que podemos ayudar a los migrantes con leyes que les den los mismos derechos que tienen los que viven en México. Por ejemplo, a muchos se les discrimina por venir de otros países, tanto por su etnia, color de piel, y es lo que no va, bueno, yo siento que no viene al caso, y es lo que no se nos da no se les da esa ley de protección contra el racismo ni la discriminación. El gobierno podría ayudar fomentando políticas así como no de deportación, sino como de apoyo, y de apoyo conjunto con Estados Unidos para también buscar que sean productivas esas gentes, porque lo que principalmente se busca es trabajo. O ir con su familia, eso es lo que siempre andan buscando. Entonces es una cuestión de ubicarlos en algún lado, conseguirles trabajos, hacer que sean productivos, porque la productividad hace que sean deseados o, por ejemplo, no sean discriminados, pues. Que si no tienen papeles, que al menos tengan un permiso provisional, ya sea de tiempo a tiempo, para que puedan trabajar, y cumpliendo ese tiempo, pues se vayan del país a conseguir más oportunidades. Mi nombre es Raúl Martínez Ramos, soy originario del Distrito Federal, pero vivo aquí en Toluca. Vengo deportado también desde el 2017, vine deportado, y la verdad pues le doy gracias a México porque pues, me abrió puertas, y ahorita estoy trabajando de seguridad privada, y espero que a todos mis paisanos les abran puertas igual que a nosotros, que les ayuden con sus papeles, con su INE, actas de nacimiento por si los extraviaron. Pues ya cuando los regresan, pues con un apoyo económico, se podría decir, ¿no? Porque muchos regresan, bueno, se van primero para hacer un patrimonio acá, pero yo he sabido de varios casos que pues le mandan dinero a la esposa y pues no hace nada, ¿no? No hace nada y los mandan para acá y se encuentran con la sorpresa de que pues no hay casa.
Y bien, pues como vemos en el sondeo, las ideas están ahí, las propuestas de los mexicanos que ven a los migrantes mexicanos estar en una problemática muy particular y muy álgida. Pero don Juvencio, ¿cuáles serían las alternativas ante esta problemática de la cual hablábamos en el primer bloque? ¿Qué se puede hacer desde México para seguir apoyando o fortalecer las alternativas que ya se instrumentan actualmente y seguir apoyando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Un tema complejo, sin duda. Mira, es tan complejo que a veces uno se pone a pensar desde el punto de vista como mexicano, en territorio mexicano, pero también en territorio norteamericano. Lamentablemente, México no tiene un plan integral de atención a sus ciudadanos mexicanos radicando en el exterior, ni tampoco a los mexicanos que vienen en retorno. Ahí la función ha sido más de voluntad política a nivel estatal y a nivel local. Actualmente no miramos nada de un plan integral que pueda sostener y apoyar a esta población, a estas miles y miles y miles de mexicanos que están en una situación muy crítica y muy difícil, tanto en el territorio norteamericano como en el territorio mexicano. Por ejemplo, yo creo que la debilidad que tenemos en las cuestiones de relaciones exteriores de atender esa problemática de alguna manera más directa, intencional, de atención a los mexicanos, no se da abasto los consulados que tenemos en la Unión Americana. Eso es para empezar. Segundo, para aquellos que están en retorno o ya están por ser deportados acá, no hay un programa en sí que pueda decir, no, pues me acerco a cierta dependencia de gobierno o me acerco a cierta dependencia municipal a que me pueda atender, que ahora estoy en retorno, llevé 20 años, 25 años en Estados Unidos y ahora me quiero reintegrar nuevamente aquí a nuestro sistema en nuestro país. No lo tenemos, entonces yo diría que aquí una de las cosas es que debemos de colaborar infinitamente con las organizaciones comunitarias que tienen este trabajo binacional y tratar de desarrollar un plan de desarrollo integral para el retorno de los migrantes mexicanos, pero también allá en Estados Unidos los consulados que deben de hacer un trabajo un poco más intencional y directo con las organizaciones comunitarias. En sí, yo creo que ahí es donde tenemos la enorme debilidad y que debemos de alguna manera tratarlos de fortalecer a través de acciones tangibles, pero también acciones un poco más directas e intencionales para atender los grandes problemas que están enfrentando los mexicanos. Ahí ha dado usted con un elemento muy clave, fundamental, el tema de que los consulados o el gobierno de México se coordine más con las organizaciones comunitarias que tienen presencia en ambos países, como la de ustedes. Esa sería una alternativa, que se fortalezca ese vínculo a lo que ustedes tienen, pues digamos, el trato directo con migrantes allá en Estados Unidos. Esa sería una alternativa que creo que podría funcionar. ¿Qué percepción tendría usted? Definitivamente, y es algún tema que está abandonado y es un tema que se ha traído a la mesa. Lo que no hemos visto es esa voluntad política de tratar de fortalecer estos planteamientos que traemos a la mesa, porque siempre hemos tenido la disponibilidad de hacerlo, pero lo que pasa es que la voluntad política no se ve y no se da. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para poder hacer eso. Y que sin duda los consulados tendrían que fortalecer también sus vínculos allá con agrupaciones como ustedes. Sí, lamentablemente los grandes retos que a veces vemos entre lo que viene siendo los consulados, los grandes cambios administrativos que ocurren y que a veces no dejan antecedentes que de veras debe de establecerse a corto, mediano y largo plazo para mantener estas relaciones, porque como lo hemos dicho y lo hemos visto, y un cónsul me dijo una vez, Juvencio, ustedes como organizaciones comunitarias, ustedes están de planta aquí, ustedes son permanentes, nosotros somos de paso. Entonces yo creo que a la cuestión administrativa debe desarrollar un plan, que sea un plan permanente en el cual no se vincule en ningún momento. Siempre vamos a necesitar de las organizaciones comunitarias, siempre vamos a necesitar de los liderazgos para poder atender mejor a la ciudadanía mexicana, y eso no lo tenemos. Así es. Y otro aspecto también importante, las recientes reformas del gobierno de Donald Trump que reducieron, disminuyeron considerablemente el tema de los apoyos en salud a sectores vulnerables donde se encuentran los migrantes. Ahí, ¿qué alternativas también se podrían dar incluso por parte de agrupaciones como ustedes?
Yo creo que una de las alternativas es que nosotros vamos a tener que trabajar aún más fuerte con las organizaciones gubernamentales en Estados Unidos para poder mejor atender esta cuestión, fortalecer nuestras relaciones que ya tenemos con dichas dependencias, a buscar alternativas dentro de otros sectores que puedan ayudarnos a seguir apoyando a la comunidad mexicana, pero también buscando recursos y gestionar oportunidades para que podamos mejor atender. Sabemos claramente que todos estos recortes de presupuesto a todas las diferentes dependencias gubernamentales que atienden a las comunidades se va a ver empeorar aún más en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito de servicios y atención, todo eso. Entonces ahí nosotros ya con estas relaciones que ya tenemos aún tenemos que fortalecer esas relaciones con las dependencias gubernamentales y no gubernamentales. Y por otro lado es cómo es que la filantropía o el campo de la filantropía puede hacer de alguna manera un poco más intencional en gestionar recursos para mejor atender a estas personas que ya no se van a poder atender con programas anteriores que teníamos y que con recursos que se recibía del Estado. Así es. Y en términos generales, don Juvencio, hay un tema, lo que platicábamos al principio, el problema de las redadas, el miedo, el temor que provocan y este tema también del regreso voluntario. Una alternativa que tal vez flota en el aire es, con todo este tema de la política de Donald Trump, estaríamos que una de las alternativas más viables es que los mexicanos incrementaran su regreso hacia México, de Estados Unidos hacia México, el incrementar esto que denominamos como el regreso voluntario, ¿sería una de las alternativas más factibles? Pues sí, porque una de las cosas que vemos y ya nos hemos dado cuenta ya con años que ha estado pasando esto, lo vimos en la administración anterior de esta administración que sirvió por 4 años, vimos una enorme cantidad. Los mexicanos ya están cansados de vivir invisibles en un país en donde no se les respeta sus derechos y estos mexicanos tienen familias, tienen hogares, tienen negocios, etcétera, etcétera. Y la alternativa que ellos buscan es mejor regresar a mi país de origen y allá es donde yo no me preocupo de todo esto que me rodea y también la otra cosa que me persigue todos los días, todas las noches. O sea, ya no es vida para un ser humano. Entonces, las personas lo que buscan es mejor salir de ahí y regresar a su lugar de origen. De acuerdo, pero eso también es grave porque estamos hablando de temas de discriminación, incluso temas de racismo. Y quisiera que con esa última idea pudiéramos concluir el programa, don Juvencio. ¿Cuáles serían sus conclusiones, cuáles serían sus recomendaciones generales respecto a esta situación y hacia dónde debemos mirar o cuál podría ser la apuesta, sobre todo para vislumbrar nuevos horizontes para los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Por favor, si en un minuto pudiéramos concluir. El fortalecimiento de las relaciones de organizaciones comunitarias dirigidas por mexicanos en ambos lados de la frontera sería fundamental y importante. Hoy en día las organizaciones no solo trabajamos en territorio norteamericano, sino también trabajamos en territorio mexicano. Segundo, abrir un espacio más amplio de la atención de los mexicanos inmediatos intencionales. La cuestión económica, que es parte fundamental también, somos la primera fuente económica para el país en México y debemos de aprovechar esa oportunidad y esa mano de obra que se va a regresar a este país y cómo es que tratamos de apoyarlos para que ayuden aún más sus propias comunidades y que la alternativa de emigrar sea nada más no por necesidad, sino que lo hagan por placer. Yo creo que ahí es donde tenemos que apostarle a estos sectores, a este sector que es tan importante de la relación bilateral entre las organizaciones comunitarias y nuestro país de origen. Gracias. La política migratoria de Donald Trump ahora está impactando en los sectores agrícolas de su propio país, donde los migrantes mexicanos son un factor importante para la producción, una estrategia que resulta contraproducente para este país. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado esta noche, pues nuevamente conocimos a México en contexto.